dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es realmente notable la actualidad de la palabra de Dios. Esta palabra fue escrita aproximadamente hace 2000 años, o más de 2000 años, y aún continuará teniendo total vigencia en la vida de aquellos que hemos decidido creer en Cristo, que Dios nos ha elegido. Tiene total vigencia. Eh, el pasaje de hoy nos enseña cómo vivir siendo un verdadero hijo de Dios y agradando a Dios. Realmente vamos a empezar a escudriñar el pasaje y como dije, vamos después a afinar un poquito más de puntería a partir del versículo 15. Y el versículo 1 ya comienza diciendo, por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. O sea que Dios en su palabra ha dejado un modelo de conducta a ser imitado, un modelo de comportamiento. De hecho, cuando el apóstol Pablo les dijo a sus discípulos que sean imitadores de Él como Él de Cristo. O sea, cuando vemos ejemplos de una buena imitación de Dios, también podemos imitar a un líder que está siendo realmente consecuente con lo que es la palabra del Señor. Dice el versículo 2, y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó a nosotros, como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Para agradar a Dios es fundamental, obviamente, llevar una vida de amor, porque si no, no podemos compartir la esencia de Dios, que es el amor. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Realmente la otra vez que estuvimos predicando, estuvimos viendo un pasaje que es el capítulo 13 del versículo 1 de Corintios, que es una especie de poema al amor. Es una de las partes de la Biblia más bellas que existe, digamos, leyéndola la Biblia es toda una enseñanza muy profunda y muy linda, pero digo, para leerla así es como si fuera un poema al amor, porque el amor es la esencia de Dios. Dios es amor. Dios nos salvó por amor. Dios nos creó por amor. Y Dios se maneja en todas las cosas por amor. Es su esencia. De hecho, al final del capítulo dice, permanece en la fe, la esperanza y el amor, dice, pero el mayor de estos tres es el amor. El versículo 3 nos comienza a enseñar cómo debemos tener un comportamiento en la sociedad. Porque nosotros, una vez que hemos creído que Dios ha venido a nuestra vida, que nos ha salvado, no podemos continuar con la vida nuestra como era. Algo tiene que haber cambiado. El encuentro con Dios cambia las vidas. Tiene que cambiar. No te encontraste con cualquiera. No te tropezaste con una pared ni te chocaste con una puerta. Te encontraste con el creador del universo. Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, cuando tuvo un encuentro con el Señor, su vida cambió radicalmente. Dio un giro de 180 grados. No como decía un general uruguayo que vamos a dar un giro de 360 grados. Quedaba en el mismo lugar donde estaba. No, Pablo tuvo un giro en su vida tremendo cuando se encontró con el Señor. Y así es y debe ser la vida de cada uno de nosotros, que un día nos encontramos con Dios.
No podemos seguir siendo las mismas personas. Tenemos que cambiar. Hay gente que de repente no le gusta que le digan que hay que cambiar y bueno, pero esa es la verdad. No te puedo decir otra cosa. Porque Cristo justamente lo que hace es cambiar. No puedes seguir el mismo camino que tenías antes. Tiene que emprender otro rumbo. Y acá en el versículo 3, el Señor nos empieza a enseñar a través del libro de Efesios cómo debe ser nuestro comportamiento en la sociedad. Por ejemplo, dice, entre ustedes, o sea, entre cristianos, tampoco vamos a pretender que de repente del mundo no lo vayamos a escuchar, porque no controlamos ni dominamos el mundo. Y tampoco no nos vamos a salir del planeta. Entonces, pero por lo menos en el ambiente que estamos nosotros, entre cristianos, dice, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Y esto no quiere decir que fuera del ámbito cristiano nosotros podamos mencionarlo, no. Lo que quiere decir es que dentro del ambiente que ustedes controlan, eso no debe ni siquiera hablarse. Fuera de ahí, bueno, lo van a escuchar hablar, pero tampoco se plieguen a eso, ¿verdad? Es esto lo que quiere decir. Y nos nombra como pueblo santo de Dios. Ahora, ¿por qué Dios nos habla como pueblo santo y nos coloca que esa es la condición para nosotros no hacer esta conducta, ¿verdad? Fíjese lo que dice Primera de Pedro 1:15. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también santo es quien lo llamó. ¿Quién nos llamó? Dios. Y nosotros debemos ser imitadores de Dios, eso lo dice el versículo 1, ¿verdad? Entonces debemos imitar la santidad de Dios, comenzando con este tipo de conducta, ¿verdad? Primera de Pedro 1:16 dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, dice. Imitadores de Dios, hermanos. Dice Primera de Pedro 1:17, sí, el pasaje, ya que invocan como Padre, dice, al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Nosotros debemos tener temor de Dios, temor reverente, y debemos tener ese respeto hacia Dios y la obediencia hacia sus normas y mandatos. Y una de las cosas que Dios no quiere, hermanos, es que nosotros nos comportemos como el resto del mundo. No somos lo mismo, somos otra cosa. No somos superiores, no somos inferiores, somos hijos de Dios, somos diferentes. Entonces, tengamos temor reverente del Señor, dice, y mientras sean peregrinos en este mundo. No somos de este mundo, estamos de pasaje. Vamos camino hacia otro, no voy a decir otro mundo, pero camino hacia el reino de Dios. Entonces, este mundo es simplemente un pasaje para nosotros. No nos detengamos a observar lo que hace el mundo, y mucho menos a imitarlos, y mucho menos a participar con ellos de lo que hacen. No seamos como Pedro, no nos vamos a calentar la mano en el fuego mientras están castigando al Señor, ¿no? Vamos a ser diferentes. Dice el versículo 4, dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Es también digamos, un consejo de Pablo en el mismo sentido, ¿verdad? Sobre tener un comportamiento moral aceptable.
un comportamiento moral limpio, santo, como Dios le agrada. Y esto también sigue por las palabras indecentes, las conversaciones necias. ¿Qué son las conversaciones necias? Conversaciones sin sentido, dice eh, que no nos ayuda en nada, no nos edifica para nada, ¿verdad? Que realmente lo que hace es muchas veces traernos problemas o de alguna manera hacernos de piedra de tropiezo. Este, dice que haya más bien acción de gracias. Y entonces este versículo me lleva a Colosenses 3:16, por ejemplo, que dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Esto es lo bueno, hablar entre nosotros, instruirnos, aconsejarnos con sabiduría. Dice, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. El agradecimiento a Dios siempre debe estar presente. Las acciones de gracias al Señor siempre deben estar presentes en nuestras conversaciones, porque todos fuimos salvos, sacados de una, como dice la Biblia, vana manera de vivir, o sea, fuimos sacados de una vida realmente de oscuridad, de pecado, porque si fuimos salvos de algo, es salvos del pecado, entonces todos salimos de eso. Entonces, lo que nos queda es imitar a Dios y compartir las cosas de Dios, la instrucción, el consejo, con sabiduría, las canciones. Dice, canten salmos, himnos, canciones espirituales con gratitud de corazón, agradecido por lo que Dios hizo en nuestras vidas y nos salvó. Versículo 5 dice, porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra. La avaricia es comparada con la idolatría, hermanos, porque el avaro tiene idolatría con el dinero. El avaro ama el dinero. No lo ama, el avaro no es aquel que tiene dinero para disfrutarlo. Avaro es aquel que tiene dinero y le gusta tener dinero por tener dinero. Se conforma con estar viendo el dinero acá. Tiene amor por el dinero. Le gusta saber lo que tiene amontonado en la casa, lo que tiene. Muchas veces hasta viven vidas miserables teniendo mucho dinero. Ese es el verdadero avaro, ¿no? Este, acá en Chuy yo conozco gente, ustedes conocen, yo no sé qué problema tendrá esta persona, pero también obviamente avaricia tiene también una persona que anda absolutamente hecho un pordiosero en la calle, con una bicicleta larga, que no tiene ni cadena. Y falleció hace 2 o 3 días porque yo me crucé con él. Sí, hace muy poquito yo me crucé con él. ¿Eh? No, hoy pasó por la casa de él. Es amigo tuyo. Bueno, este, este, sí, este señor eh, tiene dinero. Él no es pobre para nada. Él anda así porque yo creo que el enemigo, el diablo, lo tiene enredado completamente. Y él anda de esa manera. Pero es una persona que tiene bienes y tiene dinero. Este, y así podemos ver otros casos. Les mencioné este porque es uno que se lo pueden cruzar en la calle y lo pueden ver clarito. Ustedes no lo ven mendigando jamás porque él no tiene necesidad de mendigar. Pero amor al dinero. Eh, Conocí el caso también, el padre de una hermana cuando iba a la otra iglesia. El padre de una hermana cuando falleció, hermanos, le encontraron comida en descomposición abajo de la cama.
Y cuando fueron a ver tenía dinero en el banco. No millonadas, pero tenía para lo que él podía tener bastante dinero que no podría vivir de la manera que vivía. Y no la gastaba, simplemente acumulaba, porque tenía amor al dinero. Entonces, seguimos leyendo, es simplemente al paso para aclarar un poco lo que es la avaricia. Dice, porque pueden estar seguros que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo o de Dios. Aquí podemos hacer un comentario otra vez y hacemos comentarios sobre comentarios con los versículos bíblicos, con otros versículos bíblicos. Nos lleva a 1 Corintios 6:9, donde también nos habla, dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Condiciones de gente que está sin el Señor, viviendo una vida lejos de Cristo, en los cuales, si no se arrepienten, obviamente, su entrada al cielo está cerrada. Solamente la fe en el Señor es que les puede abrir esta puerta y provocar un cambio en su vida. Versículo 6 dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Y nosotros sabemos por toda la Biblia que la obediencia es fundamental en el camino del Señor. Fundamental. El Señor requiere obediencia. El Señor demanda obediencia de sus hijos en todos los aspectos. Él nos dejó su palabra y nos dejó escrito todas las cosas que Él quiere que de la forma que nosotros tenemos que movernos en esta vida. Y de esa forma Él nos dejó escrito clarito en la palabra cómo Él quiere que un hijo suyo lleve la santidad y de alguna manera sea un ejemplo vivo de la salvación que Él ha puesto en nuestras vidas. Siempre hemos dicho que la persona que ha sido salvada por el Señor se tiene que notar. Se tiene que notar. Si no, no es posible. Tiene que haber una evidencia de que el Señor estuvo en esa vida, salvó esa vida, limpió esa vida. Tiene que haber esa evidencia. Dice Efesios 2:1, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿Qué andábamos nosotros? Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Estamos hablando de Satanás. Antes nosotros nos guiaba Satanás. Y usted dirá, no, pero yo no era tan malo. Bueno, si estabas lejos de Dios te guiaba Satanás. Tal vez en pensamientos, en conversaciones, en hechos, en un montón de cosas, pero te guiaba Satanás. ¿Quién te libró de Satanás? El Señor Jesús. El único que podía hacerlo. Y lo hizo a través de la fe que nosotros depositamos en el sacrificio del Señor. Efesios 5:7 dice, así que no se hagan cómplices de ella. Dice que nosotros antes éramos oscuridad, pero ahora somos luz. Tenemos que vivir como hijos de luz. La demanda es que vivamos como verdaderos cristianos que han conocido a Cristo. No lo digo yo, lo dice el versículo de la Biblia acá. Ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Dice, y el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad.
Dice, y comprueben lo que agrada al Señor. Lo que veníamos hablando. Esta es la vida que agrada a Dios. Dice, que no tengamos nada que ver con las obras de la oscuridad, sino que más bien debemos denunciarlas. Nosotros de alguna manera tenemos que ser luz. Y la luz, donde hay oscuridad, ¿qué hace? Alumbra, hace que las cosas se vean. Nosotros no podemos quedarnos callados ante las tinieblas y mucho menos ser complacientes con ellas. Debemos denunciarlas, debemos decir lo que está mal, debemos decir lo que el Señor dice, que esto no es lo que a Él le agrada. Y eso en cualquier ámbito que nos movamos. Debemos denunciar las obras del diablo. No podemos dejar que eh, que estén ahí y nosotros como que no pasó, aquí no pasó nada conmigo. No. Donde hay un cristiano, tiene que haber luz. Tiene que haber luz. Así sea una pequeña lamparita que usted ponga en un salón como este, si apaga todas las luces estas que tenemos acá, esa luz va a hacer que en este lugar no haya oscuridad. Así sea una lamparita chiquita que la coloque en el medio. Cualquier luz pequeña hace desaparecer una gran oscuridad. Seguimos. Dice, da vergüenza, dice, aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Dice, porque todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Estábamos hablando, ¿verdad? Porque la luz lo que hace que todo sea visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando empezamos a creer, ¿no? Y aquí comenzamos el versículo 15 de este capítulo de Efesios, perdón, que dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. La necedad, hermanos, es una condición que, que realmente se refiere a una persona que es obstinada, dice una definición de necedad, con poca cultura para comprender la moral, la bondad y el amor de Dios. No la comprende. Y generalmente son obstinados y se manejan de esa manera. Entonces Dios nos dice que no debimos vivir como necios, sino como sabios. Debemos de dejar fuera de nuestra vida, dentro de esa forma de vivir, todo lo que proviene del mundo. No ser amigos del mundo. Como dice allí Santiago 4:4, dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? No hay posiciones intermedias en la palabra de Dios. No hay nadie que se pueda parar arriba del muro. O estás con Dios o estás contra Dios. El Señor Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. O sea, ni siquiera me puedo poner a mirar al Señor barrer. O lo ayudo a juntar o estoy ayudando a ensuciar. Pero no tengo posiciones intermedias. No hay neutros acá. No hay neutros. O soy a favor, o soy amigo, o soy enemigo. Eh, dice que, por ejemplo, en esto del amor al mundo, hay que tener mucho cuidado porque le puede pasar a veces a cualquiera, a veces personas que están mismo dentro de las congregaciones, hermanos. Y o nunca dejaron de amar al mundo o comienzan de repente a sentirse atraídos por cosas del mundo y se dejan llenar por las cosas del mundo y se van tras esas cosas del mundo. En la Biblia tenemos un ejemplo muy patente de eso.
Pablo tenía un colaborador cercano que se llamaba Demas, que lo menciona en la Biblia. Miren acá, por ejemplo, en Filemón 1:23, está dentro de los saludos. Dice, te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús. Es una carta que Pablo le escribe a Filemón. Dice, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Ahí está mencionado Demas en la Biblia como un buen ejemplo. Era un compañero, un colaborador de Pablo y tan luego del apóstol Pablo. Dice también en Colosenses 4:14, dice, los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Otro saludo donde está incluido Demas. Se ve que Demas era un colaborador bastante efectivo y cercano a Pablo. Pero también en segunda de Timoteo, ahí Pablo nos revela lo que pasó con Demas. Dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, le está diciendo Pablo a Timoteo. Pues Demas, por amor a este mundo, dice, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Demas abandonó al apóstol y abandonó lo que estaba haciendo. Y se fue a Tesalónica, se fue al mundo. ¿Por qué? Porque amó a este mundo. Y dice que si nosotros amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. El amor del Padre está en aquellos que lo amamos a Él. Y no podemos ser amigos del mundo. Entonces no debemos vivir como necios, sino como sabios. El Señor en Deuteronomio 32:6 le llega a llamar al pueblo de Israel, que era un pueblo, digamos, cabeza dura, lo llega a llamar de pueblo tonto y necio. Dice, ¿acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Y le dice ante, ¿y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio? En Job 5:3 dice, yo mismo he visto al necio echar raíces, pero de pronto su casa fue maldecida. Hasta cierto punto van. Después se termina todo. Nadie progresa más allá de lo que Dios quiere que vaya. Nadie va. En algún momento llega la poda o llega el corte. Entonces, vivamos como sabios, no como necios. ¿Qué es vivir como sabios? ¿Qué es una persona sabio? Dice que la persona sabia se aplica a las personas que obviamente demuestran sabiduría, entendiendo la sabiduría como la capacidad que tiene una persona de adquirir información a partir de su vida y de sus experiencias y usarla en pos de su bienestar y el de los demás. Adquiere información y la usa en beneficio propio y de los demás. Se maneja de una manera, digamos, equitativa, una manera realmente que a Dios le agrada, porque no busca inclusive su beneficio egoísta, busca también el de los demás. El sabio se maneja con sabiduría extrema, o sea, eh, recordemos el ejemplo de Salomón. Salomón fue un hombre que tal vez fue el rey más sabio que haya existido en la historia. Y una de las cosas que le agradó a Dios es que él, pudiendo haber pedido muchas cosas, le pidió a Dios solamente sabiduría para gobernar al pueblo. Y Dios le dio esa sabiduría.
al punto de que venían de otros lados a escucharlo a Salomón para ver su sabiduría. Después, lamentablemente, él era muy sociable con las muchachas, se terminó perdiendo por causa de, se dejó llevar por su carnalidad. Pero eh, si vemos la parte positiva de esto, es el hecho de su sabiduría, dada por el Señor. La Biblia nos dice que la sabiduría podemos pedirla, que el Señor la da abundantemente y sin reproche. En cada oración nosotros le pedimos sabiduría a Dios para conducir nuestra vida. Nosotros no nos vamos a salir de estos parámetros que Dios quiere y nos vamos a conducir como a Él le agrada. Vamos a vivir como a Dios le agrada. Ahora, dice, siguiendo el versículo que tengamos cuidado de nuestra manera de vivir. No, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Los días que estamos viviendo son buenos o son malos? Son malos. Pero mismo en estos días malos hay cosas buenas. Y debemos tener la sabiduría de Dios para localizar esas cosas buenas y aprovechar al máximo estos momentos oportunos que dice la Biblia acá, ¿no? Porque están ahí esos momentos. Dentro de estos días malos tenemos que ver que hay cosas buenas para sacar y poder vivir de esta manera. Dice, por tanto, dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Dentro de los días malos, una de las cosas que debemos siempre buscar es la voluntad de Dios. Y, como dijimos, encontrar esos momentos buenos que están también dentro de estos días malos. Cosas que Dios quiere para nosotros, cosas buenas que mismo pueden sucedernos viviendo en estos últimos días que son malos. Dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu de Dios. Hermanos, como siempre nosotros explicamos, cuando conocemos al Señor, el Espíritu Santo viene en nuestra vida y es el que nos convence, digamos, para que nosotros creamos a Dios, nos convence de justicia, nos convence de pecado, porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, después que hemos comenzado a transitar con el Señor, tenemos que llevar una vida que nos lleve a estar llenos de Dios. Porque si nosotros descuidamos esa parte, se va apagando y de alguna manera nos vamos enfriando y empezamos a tener problemas. Tenemos que buscar la presencia de Dios y llenarnos de Él, cada día, cada momento, porque así lo requiere y lo demanda el Señor. Y vuelve a decir en Efesios, dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por aquí vamos a dejar, hermanos. Entonces, haciendo un resumen, seamos imitadores de Dios. Aprovechemos los momentos oportunos, como dice el Señor, buenos, mismo dentro de los días malos. Entendiendo la voluntad del Señor, llenándonos de Él y actuando como Él quiere, principalmente entre nosotros los creyentes.
porque eso nos va a mantener fuertes y nos va a mantener libres de una vida que a Dios no le agrada. Hasta acá entonces, hermanos, esta pequeña, este pequeño, digamos, comentario de este capítulo 5 del libro de Efesios.